En los pasillos económicos del poder, ha resonado una señal inequívoca para aquellos que se apresuraron a abandonar el mercado ruso. Las empresas occidentales que se marcharon podrían descubrir que el camino de regreso está cerrado, y que sus antiguas posiciones están ocupadas por actores más ágiles. El Kremlin ha dejado claro que el Estado tiene la intención de apoyar a quienes se quedaron y se adaptaron a las nuevas realidades. Una reunión con representantes de empresas que demostraron resistencia e iniciativa en las difíciles condiciones económicas de los últimos 2 años confirmó la orientación hacia el apoyo a la localización y la sustitución de importaciones. Las empresas que se atrevieron a ocupar los nichos dejados por las marcas que se fueron pueden contar con un apoyo integral para su desarrollo y la conquista de nuevos mercados. La reunión de alto nivel, marcada por la presencia de figuras clave del gobierno, desde el ministro de Finanzas hasta los responsables de las áreas económicas, atestiguó la extrema importancia de los temas debatidos. No fue un mero intercambio protocolario de opiniones, sino una conversación franca sobre problemas que conllevan colosales pérdidas financieras para el Estado. Se prestó especial atención al sector de la salud, donde la salida de las empresas occidentales no solo significó la interrupción de los suministros, sino también la negativa a dar soporte técnico a equipos vitales. Se revelaron esquemas de corrupción arraigados durante años, donde proveedores deshonestos, aprovechando el patrocinio, monopolizaban el mercado, bloqueando el acceso a nuevos participantes. Un tema aparte fueron los mercados en línea, marketplaces, que se habían convertido en canales para la importación incontrolada de productos que no cumplían con los estándares de calidad y seguridad. El presidente describió esta situación como una brecha abierta que requería una respuesta inmediata. El mensaje principal de la reunión fue claro e inequívoco: es necesario erradicar sistemáticamente los esquemas existentes, destruir los monopolios obsoletos y expulsar del sistema a todos los que se lucran con la falta de un control adecuado. Se hizo especial hincapié en la sustitución de los proveedores extranjeros que, habiendo abandonado formalmente el mercado ruso, siguen operando en la sombra, obteniendo beneficios y socavando la seguridad económica del país. El apoyo real para quienes están dispuestos a asumir un riesgo consciente no debe manifestarse en promesas vacías, sino en herramientas concretas, subvenciones específicas, beneficios fiscales tangibles y acceso abierto a los mercados de venta. Las autoridades proponen una eliminación consecuente de las zonas grises que permiten eludir los intereses de los productores nacionales. Se subraya que, incluso si un producto ruso es ligeramente más caro, se le debe dar prioridad, ya que la alternativa es la pérdida de sectores estratégicamente importantes de la economía. El Estado, según Vladimir Putin, está obligado a compensar estos costos adicionales. Esto no es un acto de caridad, sino una cuestión de supervivencia en el nuevo entorno geoeconómico. Nadie se hace ilusiones sobre las razones que han provocado la necesidad de esta movilización de esfuerzos. La situación actual no surgió de un repentino deseo de aislamiento por parte de Rusia, sino de que empresas que antes se posicionaban como neutrales y apolíticas, bajo presión externa, comenzaron a romper contratos masivamente, cesar la cooperación y negarse a prestar servicios. Y lo hicieron de forma ostentosa, con el máximo desprecio hacia sus socios rusos. En esta situación, las empresas se encontraron en una posición extremadamente vulnerable, y una salida autónoma de la crisis era prácticamente imposible. Por ello, se hace hincapié en la solidaridad y la creación de mecanismos institucionales de apoyo eficaces. El poder deja claro: si usted está orientado al mercado interno, puede contar con la protección y la ayuda integral del Estado. En el panorama económico actual, donde los límites de lo permitido son difusos y las lagunas legales se convierten en campo para maniobras estratégicas, las empresas que buscan beneficiarse de la incertidumbre se enfrentan a una inminente expulsión del mercado. El resultado aquí no se decide en el plano de las emociones o las intrigas políticas, sino sobre la base de un enfoque racional y sistémico para construir la resiliencia. Como subrayó el presidente Putin, en una época en la que incluso el suministro de equipos médicos vitales se ha convertido en un instrumento de presión política, sería ingenuo creer que otras industrias están a salvo de un escenario similar. En estas condiciones, la formación de una infraestructura propia e independiente no es solo deseable, sino una condición necesaria para la supervivencia. Se trata de crear capacidades de producción propias, apoyar a los actores nacionales y desarrollar mecanismos eficaces para promover productos en los mercados extranjeros. Sin embargo, como se señaló, para lograr estos ambiciosos objetivos se requerirá una notable perseverancia. Los verbos martillar, cerrar y expulsar, pronunciados en el contexto de la discusión, no son en absoluto una manifestación de una política del miedo.
es el lenguaje duro pero realista de la nueva economía, donde sobrevive no quien primero cierra un contrato rentable, sino quien es capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes, producir ininterrumpidamente y aumentar los volúmenes, a pesar de la turbulencia de los mercados globales. En este sentido, se prestó especial atención al papel del Estado como cliente clave. Se subrayó que, al realizar las compras públicas, se debe dar prioridad a los productores nacionales, incluso si esto conlleva ciertos riesgos o la necesidad de adaptar el producto. Este enfoque, sin duda, requiere valentía y disposición a asumir responsabilidades, pero es precisamente la clave para construir una economía fuerte e independiente, capaz de resistir los desafíos externos. La directriz clave del momento actual es apoyar al productor nacional incluso en la etapa inicial, a pesar de la posible ineficiencia. Como concisamente expresó Vladimir Putin, sin este apoyo no tendremos nada propio. Esta frase concisa se convierte en la definitoria del nuevo rumbo económico del país. La economía rusa no necesita lástima ni condescendencia. Necesita una evaluación objetiva y una comprensión profunda de la situación actual. Por paridad de poder adquisitivo, Rusia ocupa con confianza el cuarto lugar en el ranking mundial. Este hecho no recibe amplia cobertura en los medios occidentales, donde continúan circulando tesis sobre una economía destrozada y el aislamiento internacional. Sin embargo, como es sabido, las cifras son tozudas. Durante los últimos 2 años, la economía rusa ha mostrado un crecimiento sostenido, superando el 4% anual. Y esto no es solo una recuperación tras una caída de crisis, sino un ascenso real y seguro, que ocurre en un contexto de presión externa sin precedentes, restricciones de sanciones, la salida de grandes empresas extranjeras del mercado y una reestructuración radical de las cadenas logísticas. Es fundamental comprender quién está detrás de este crecimiento económico. No es mérito exclusivo de las corporaciones estatales o los gigantes de las materias primas, ni el resultado de los esfuerzos de un círculo reducido de exportadores. Es la contribución conjunta de millones de personas, desde empresarios privados que desarrollan pequeñas y medianas empresas, hasta ingenieros talentosos, desde trabajadores en empresas industriales hasta desarrolladores de software creativos. Es importante señalar que este crecimiento tiene un carácter diversificado, se distribuye en varias ramas de la economía y no se concentra en sectores específicos y privilegiados. La salida de las corporaciones occidentales no resultó en el colapso predicho, sino, por el contrario, se convirtió en un poderoso estímulo para las transformaciones internas. Por supuesto, nadie se alegra de la marcha de los actores extranjeros, sin embargo, una situación en la que las grandes empresas internacionales rompen acuerdos, cierran operaciones, se permiten declaraciones ofensivas contra el país y abandonan el mercado de forma ostentosa, exige una respuesta adecuada, basada no en emociones, sino en soluciones sistémicas. Si una empresa deja a sus socios en una situación difícil y desprecia sus obligaciones, ya no es solo una decisión económica, sino un paso políticamente motivado. En consecuencia, la reacción a tales acciones debe ser no solo de mercado, sino también de carácter sistémico. El presidente Putin dejó claro que tales casos no quedarán sin consecuencias. Se considerarán factores de riesgo, lo que implicará la aplicación de mecanismos de bloqueo, restricciones y expulsión, no por convicciones políticas, sino por comportamiento destructivo. La frase de que es necesario ahogar sin ningún reparo no sonó como una amenaza, sino como la designación de un principio según el cual la soberanía de la economía tiene prioridad sobre la cortesía formal en las relaciones con aquellos que consideran a Rusia solo como un territorio temporal para los negocios. En este contexto, es importante señalar no el hecho mismo de la salida de muchas empresas occidentales, sino que su lugar fue ocupado con éxito por otras, a menudo con capital, gestión y producción rusos. Más aún, algunas de las empresas que abandonaron el mercado continúan sus actividades por vías indirectas, a través de intermediarios, distribuidores y entidades legales modificadas, lo que atestigua la ambigüedad de su salida y el deseo de mantener su presencia en el mercado ruso. En este sentido, surge una pregunta razonable: ¿qué sentido tuvo toda esta demostración de salida si el negocio, en esencia, sigue funcionando como antes? La respuesta es obvia: para mantener las ganancias, adaptándose al mismo tiempo a la coyuntura política actual. Tal táctica, desde el punto de vista del Estado, requiere ajustes. La lógica es simple: si ya decidiste irte, vete de verdad. Si te quedaste, por favor, cumple con las reglas establecidas, sin intentar difuminar los límites de la responsabilidad. Todo lo demás no es más que manipulación. Y ahora está claramente definido:
tales manipulaciones no serán tratadas con indulgencia, sino que provocarán una reacción bastante definida. La economía no existe aislada de las realidades políticas. Tiene su propia historia, y a juzgar por las declaraciones del Kremlin, se acerca un periodo en el que esta memoria histórica se convierte en un instrumento importante de la estrategia estatal. En otras palabras, si alguien en su momento puso en peligro el bienestar de muchos colectivos laborales, dejando a empleados y cadenas de producción a su suerte, no debe esperarse que, poco tiempo después, se le reciba con los brazos abiertos. Por el contrario, se le recibirá con un contrato en el que, con letra pequeña, se estipularán cláusulas sobre la compensación de las pérdidas sufridas, garantías de empleo, control de la localización de la producción y protección de los intereses tecnológicos del país. Esto no es una política de puertas cerradas, sino una política de memoria que se convierte en un elemento importante de la estrategia económica del Estado. Quien abandonó voluntariamente el espacio económico, de hecho, perdió su lugar bajo el sol. Los intentos de regresar, sin ofrecer nada más que un logotipo renovado, están condenados a una demora indefinida. La economía no puede ser rehén de las emociones, sin embargo, tiene pleno derecho a la protección, especialmente cuando los sentimientos se transforman en presión financiera, restricciones de sanciones y manipulación de la opinión pública. En este contexto, la independencia económica no es solo un llamado grandilocuente, sino una respuesta adecuada a la nueva realidad. En esta realidad, ya no habrá una lealtad automática a quienes en el pasado decidieron que Rusia no les era necesaria. Tampoco habrá un perdón automático para quienes se fueron, dejando a su paso la ruina. Ni se esperará una restauración mecánica de los lazos anteriores. Ahora, la prioridad es el cálculo sobrio, el interés mutuo y el beneficio recíproco. No habrá manifestaciones sentimentales. Sin excesivo entusiasmo patriótico, pero también sin excesiva ingenuidad. Las reglas del juego han cambiado, y ahora lo importante no son los nombres sonoros, sino las acciones reales. Quien haga negocios honestamente, tendrá acceso a recursos, al mercado y a un apoyo integral. Quien vino exclusivamente en busca de ganancias rápidas y se retiró apresuradamente al menor indicio de dificultades, puede no apresurarse a regresar. Nadie se lo impide, pero tampoco nadie le promete una cálida bienvenida. A pesar de las declaraciones jactanciosas sobre la salida total del mercado ruso, muchas corporaciones occidentales, como fantasmas, continúan sus actividades en la sombra, evitando la publicidad innecesaria. Se presta especial atención al sector del software, donde, a pesar del cese formal de operaciones, los desarrollos extranjeros siguen sirviendo a millones de usuarios. Las empresas, simulando su partida, de hecho continúan obteniendo beneficios, demostrando así un indignante doble rasero, lo que provocó una fuerte reprimenda por parte del jefe de Estado. El presidente Putin expresó su posición con suma claridad: es necesario ejercer presión, pero no por venganza o por influencia de las emociones, sino por conveniencia económica. En una situación en la que una parte recurre a medidas asfixiantes, la otra no puede demostrar nobleza indefinidamente. Las respuestas espejo no son una manifestación de debilidad, sino un pragmatismo económico dictado por la realidad. Si en respuesta a la apertura y la disposición a cooperar, un país se enfrenta a sanciones, restricciones y presión política, el sentido común sugiere la necesidad de cambiar las reglas del juego. No se trata solo de prohibir productos de software específicos. El problema es mucho más profundo, es la dependencia de la infraestructura extranjera. Cuando las empresas que abandonaron el mercado ruso continúan controlando datos, actualizaciones y licencias, surgen graves riesgos tanto técnicos como políticos. La amenaza de bloqueo, la fuga de información confidencial, la posibilidad de control remoto, todo esto no son solo escenarios hipotéticos. Situaciones similares ya han ocurrido en otros países, y Rusia no puede permitirse permanecer como un observador indiferente en este contexto. Durante la discusión, se prestó especial atención a los hábitos de los usuarios arraigados que, como un ancla, impiden a millones de personas la transición al software nacional. Esta inercia, cuando los usuarios continúan utilizando productos extranjeros sin prestar atención a las posibles consecuencias, crea una presión tangible sobre los desarrolladores rusos. Se ven obligados a entrar en una competencia desigual, con jugadores manifiestamente más fuertes, que cuentan con décadas de desarrollo, una infraestructura ramificada y campañas de marketing a gran escala. El presidente calificó justamente esto como un hábito pernicioso de importancia estratégica para el país.
Este hábito frena el desarrollo del sector nacional, reduce la competitividad de las empresas rusas y hace que las inversiones en el desarrollo de software nacional sean económicamente desfavorables. Es obvio que este hábito debe erradicarse no mediante la introducción de prohibiciones directas, sino a través de un trabajo integral y dirigido. Se trata de implementar nuevos estándares, desarrollar la educación especializada, formular pedidos estatales y crear soluciones alternativas atractivas. Al mismo tiempo, no se pueden descartar por completo las medidas restrictivas, especialmente en los casos en que algunas empresas intentan jugar a dos bandas. La situación se complica aún más por el hecho de que algunas corporaciones occidentales, habiendo anunciado formalmente su salida del mercado ruso, de hecho continúan sus actividades bajo otras entidades legales. En esencia, se mantiene la misma estructura, se proporcionan los mismos servicios, trabajan los mismos especialistas, pero legalmente ya es otra organización. Este esquema les permite eludir las prohibiciones oficiales y las obligaciones políticas, permaneciendo al mismo tiempo participantes activos del mercado. Según las estimaciones de los expertos, las empresas nacionales sufren pérdidas colosales, que ascienden a miles de millones, debido a la conservaduría de los clientes. Los departamentos y empresas, al elegir entre una solución occidental probada y un desarrollo ruso innovador, a menudo prefieren la primera, a pesar de las restricciones formales. En este sentido, vuelve a sonar el llamado a la creación de una base legislativa que haga que estos esquemas sean económicamente inviables. Bloqueos, prohibiciones de compras estatales, prioridad a los productos nacionales, todas estas medidas deben estar consagradas en los reglamentos técnicos y no quedarse en meros eslóganes vacíos. De lo contrario, las empresas rusas se verán obligadas a luchar no contra competidores reales, sino contra los fantasmas del negocio occidental, atrincherados en la mente de los clientes. Sin embargo, no se trata de una limpieza total del mercado. Como señalan los participantes en las discusiones, a las empresas extranjeras se les ofrecieron las condiciones más favorables para operar en Rusia. El problema es que muchas de ellas no respondieron con reciprocidad, prefiriendo la lealtad política a los intereses comerciales bajo presión externa. Ahora, si alguna de ellas quiere regresar, tendrá que dar explicaciones convincentes sobre los motivos de su salida y las condiciones de su regreso. Es de destacar que estas tesis encuentran un apoyo activo por parte de la comunidad empresarial. Los empresarios confirman que, incluso al intentar implementar soluciones nacionales, se enfrentan a la inercia mental de los clientes, quienes por costumbre solicitan productos antiguos y probados, y luego se sorprenden de su inoperatividad en las nuevas condiciones. Cambiar la mentalidad es una tarea extremadamente difícil, pero absolutamente necesaria. De lo contrario, la dependencia de las tecnologías occidentales se reproducirá una y otra vez, independientemente de las sanciones o el estado oficial de las empresas. En el mundo moderno, las medidas espejo dejan de ser una simple estratagema retórica y se transforman en una herramienta eficaz para restaurar el equilibrio en las relaciones internacionales. Las empresas occidentales, acostumbradas a la posibilidad de abandonar el mercado, permanecer en él, obtener beneficios y establecer sus propias reglas, se enfrentan a una nueva realidad. Ahora, las condiciones del juego cambian radicalmente. El negocio occidental se enfrenta a una dura elección, o se retira por completo o cumple con las leyes y normas establecidas. La ilusión de la antigua invisibilidad pasa a la historia, ya que el control y la reacción a las infracciones se convierten en una parte integral de la nueva estrategia. En este entorno, el pensamiento estratégico pasa a primer plano en las discusiones sobre la interacción con los socios occidentales. El presidente Vladimir Putin señaló acertadamente la vulnerabilidad de las grandes corporaciones internacionales, sujetas a la influencia de las tendencias políticas momentáneas en detrimento de la estrategia a largo plazo. Como ejemplo, se puede citar la situación de un edificio de oficinas construido específicamente para la ejecución de contratos rusos. Antes brillantemente iluminado, símbolo de prosperidad y volumen de trabajo, hoy solo muestra una luz tenue en los primeros pisos. La razón es simple, la falta de trabajo, causada por decisiones políticas. Al mismo tiempo, en Rusia ha aparecido un edificio propio, quizás no tan grande, pero que supera al análogo occidental en funcionalidad. En este edificio, la luz brilla por todas partes, lo que atestigua el trabajo continuo, la presencia de clientes y un desarrollo sostenible, independiente de las llamadas telefónicas del extranjero. Este ejemplo demuestra claramente cómo la planificación estratégica y la independencia de la influencia externa se convierten en factores clave de éxito en los negocios modernos. La crisis actual ha puesto de manifiesto un abismo entre las bellas palabras y la cruda realidad.
Las corporaciones, que incansablemente hablaban de pensamiento estratégico, responsabilidad ambiental y cooperación global, en el momento de la prueba traicionaron sus propios principios, pisotearon los intereses de sus socios y abandonaron a su suerte a sus empleados. Por paradójico que parezca, fue precisamente Rusia, objeto de una presión sin precedentes, la que demostró una envidiable flexibilidad, logró reestructurarse e incluso aumentar las exportaciones en varias industrias. La historia del cierre de oficinas no es solo un estallido emocional, sino un claro ejemplo de lo que está sucediendo. Mientras en los países occidentales los edificios de oficinas se vacían, en Rusia se observa una afluencia de inversiones. Donde las empresas occidentales se niegan a cumplir contratos, en Rusia surgen nuevas alianzas de producción. Donde en el extranjero hay despidos masivos, en Rusia aparecen nuevos puestos de trabajo. Esto no es motivo de júbilo, sino simplemente una constatación: los acontecimientos se desarrollan según un escenario diferente. Y este escenario ya no puede ignorarse. Las cuestiones de sustitución de importaciones han pasado al plano de los mecanismos internos. Y en este contexto, se escuchó una broma ingeniosa, detrás de la cual se esconde una posición bastante definida. En respuesta a la propuesta de introducir el procesamiento penal por incumplimiento de planes, el presidente Putin replicó preguntando quién de ellos había trabajado en la KGB, aludiendo a la indeseabilidad de volver a las medidas punitivas de la era soviética. En esta broma, sin embargo, se esconde una seria advertencia: el Estado no debe convertirse en una máquina represiva. Al mismo tiempo, no se puede ignorar el sabotaje, la incompetencia y la simulación de actividad. Las sanciones económicas en este contexto no son una manifestación de humanismo, sino un enfoque pragmático. La impunidad en sectores económicamente críticos conduce a la corrupción sistémica y la desintegración. Las palancas económicas de influencia deben convertirse en un instrumento de disciplina y responsabilidad. La sanción financiera es un regulador eficaz. Si una empresa obtiene un contrato estatal y no lo cumple, no es solo una deficiencia, es una grave violación de las obligaciones. Por tal incumplimiento debe seguirse una multa sustancial que haga reflexionar sobre las consecuencias. La próxima vez, en las licitaciones solo deben participar aquellos que estén realmente dispuestos a trabajar, y no simplemente a crear la apariencia de una actividad frenética. De lo contrario, corremos el riesgo de repetir una situación en la que proyectos a gran escala se empantanen en la burocracia, los esquemas de corrupción y el diletantismo. La cuestión no es endurecer las penas, sino su adecuación e inevitabilidad. La sustitución de importaciones no es una campaña a corto plazo, sino una estrategia a largo plazo que requiere un enfoque sistémico. Si aparece un eslabón débil en esta cadena, todo el resultado se verá afectado. Por lo tanto, es necesario integrar mecanismos de control y sanciones en el propio sistema, pero sin una dureza excesiva y sin el afán de represión por la mera presentación de informes. En esto reside la diferencia fundamental entre la visión estratégica y la política coyuntural, que el presidente Putin critica con razón en los enfoques occidentales. Es una cuestión de madurez, en primer lugar, de gestión, cuando el líder de cualquier nivel, ya sea un funcionario público, un alto directivo de una gran empresa o el propietario de su propio negocio, comprende que su actividad se evalúa no por declaraciones espectaculares y promesas vacías, sino por resultados reales y tangibles. Y si estos resultados son insatisfactorios, le espera no solo una investigación formal, sino una sanción económica bastante concreta. En esto consiste la esencia de la disciplina económica, no en infundir miedo e intimidación, sino en formar un sentido de responsabilidad, no en organizar eventos de exhibición, sino en un trabajo minucioso dirigido a lograr los objetivos establecidos. Es importante señalar que esta lógica ahora impregna toda la política económica del Estado. Y si antes el programa de sustitución de importaciones era percibido por muchos como una medida exclusivamente ideológica, hoy se considera una necesidad pragmática, dictada por las duras realidades. En condiciones en las que las cadenas de suministro externas se caracterizan por una inestabilidad extrema, cuando los socios de ayer pueden desaparecer de la noche a la mañana, y las rutas logísticas se convierten en un instrumento de presión política, la única forma de garantizar un desarrollo sostenible es crear una base de producción propia e independiente. Al mismo tiempo, el énfasis no se pone en eslóganes rimbombantes y llamamientos populistas, sino en cálculos económicos precisos y pronósticos fundamentados. Y si alguien obstaculiza este proceso vital, debe recibir una respuesta inmediata, no en forma de cartas de reproche, sino en forma de facturas con cuantiosas multas. En última instancia,
El objetivo principal no es castigar o vengarse de alguien, sino que cada elemento del sistema económico comprenda claramente, aquí se trabaja con nuevas reglas. No porque alguien sienta aversión personal, sino porque los métodos anteriores ya han sido probados en la práctica y no han dado el resultado deseado. Llega una nueva era, la moderación, la dureza y la prudencia sustituyen a la permisividad anterior. Se apoyará a quienes trabajen duro, mientras que el sabotaje no quedará impune. Sin emociones ni represiones, pero con una clara comprensión de la responsabilidad. En el centro de atención se encuentra la industria farmacéutica internacional, uno de los sectores más regulados y opacos. La cuestión no se refiere tanto a la producción, la calidad o la investigación científica, como a la infraestructura de acceso al mercado. Para introducir un nuevo medicamento o equipo médico en el mercado, es necesario superar una compleja cadena de aprobaciones, permisos y licencias. Formalmente todo cumple con la ley, pero en la práctica está subordinado a los intereses de quienes controlan este mercado desde hace mucho tiempo. El esquema es simple, las grandes compañías farmacéuticas occidentales colaboran con contrapartes probadas, fabricantes, distribuidores, agentes de compras y redes hospitalarias. El problema radica en que los reguladores que emiten las autorizaciones a menudo están estrechamente vinculados a estas empresas, lo que crea un conflicto de intereses y pone en duda la objetividad de las decisiones tomadas. En el mundo de los negocios, donde la competencia alcanza su punto máximo, sobrevive quien sabe construir hábilmente las cadenas logísticas. Sin conexiones establecidas, el camino hacia el éxito se convierte en un laberinto interminable de aprobaciones, que a menudo no lleva a ninguna parte. Un papel especial en este juego lo desempeñan las llamadas cadenas amañadas, esquemas estables, perfeccionados durante años, donde el fabricante sabe de antemano a quién, cuánto y en qué condiciones venderá su producto. Estas complejas construcciones, formadas durante décadas, incluyen no solo elementos de producción, sino también, lamentablemente, elementos de corrupción. El proveedor, como si pagara un tributo, comparte las ganancias con el funcionario, este con el organismo de control, y estos, a su vez, con quienes toman decisiones en instituciones médicas específicas. Así se construye una viciosa vertical de complicidad. Para un nuevo actor, especialmente si representa a un país con una reputación política complicada, es prácticamente imposible romper este muro. Incluso poseyendo un producto único, ofreciendo un precio competitivo y teniendo pruebas irrefutables de calidad, se enfrenta a una barrera insuperable. El sistema, como un organismo vivo, se reproduce a sí mismo, rechazando a todos los que no forman parte del juego. Y este fenómeno no se limita a Europa o Estados Unidos. Principios similares operan en el sudeste asiático, América Latina y África, demostrando el carácter global de este problema. El mundo de los negocios, por desgracia, no siempre es un campo de competencia leal, y a menudo gana no el mejor, sino el que negocia mejor. En respuesta a la pregunta ¿qué hacer?, desde el Kremlin resonó un llamado claro e inequívoco: martillar. Esto no significaba una solución tosca y de fuerza bruta al problema, sino que implicaba un trabajo minucioso y consecuente para crear herramientas diplomáticas, técnicas y comerciales eficaces. Se trataba de establecer contactos directos con los ministerios de salud de varios países, de celebrar acuerdos a nivel de embajadas, de una actividad activa de las representaciones comerciales, orientadas a resolver tareas concretas y no a cumplir formalidades. Se prestó especial atención a la transparencia y al seguimiento de las transacciones. Se subrayó que en algunos países la situación llega al absurdo. A pesar de la existencia de un proveedor certificado, las instituciones médicas se niegan a realizar compras debido a la falta de autorización del ministerio, que, a su vez, rechaza las solicitudes si no han pasado por un canal recomendado. Este canal recomendado no es otra cosa que esquemas de corrupción que permiten a ciertas estructuras monopolizar el mercado e impedir la competencia. Incluso si el producto ofrecido supera significativamente a sus análogos en calidad, simplemente se ignora. Los participantes en la reunión destacaron que la diplomacia debe ser una parte integral del proceso económico, y no solo una manifestación formal de cortesía. El Ministerio de Asuntos Exteriores debe promover activamente la medicina nacional, incluyendo la farmacéutica y el equipo médico. De lo contrario, el mercado permanecerá cerrado, la dependencia de los proveedores extranjeros se mantendrá, y no se podrá hablar de una competencia real. Los productores rusos merecen una atención especial. Muchos de ellos tienen un impresionante bagaje, desarrollos propios, cumplimiento de estándares internacionales, experiencia exitosa en suministros. Sin embargo,
el acceso a los mercados a menudo les está vedado no por la calidad de sus productos, sino por la falta de conexiones en los círculos adecuados. La solución a este problema no reside en esquemas de corrupción, sino en la creación de mecanismos institucionales transparentes, proporcionar acceso a plataformas comerciales, la posibilidad de participar en licitaciones abiertas, la promoción a nivel de contratos estatales. Sin tales medidas, el progreso en este ámbito es imposible. La situación se agrava también por factores externos. La salida de empresas occidentales, especialmente en el segmento de equipos médicos, no solo resultó en la interrupción de los suministros, sino también en la negativa a dar soporte técnico a los equipos vendidos anteriormente. Esto dejó a los hospitales rusos dependientes del suministro de piezas de repuesto, esquemas de servicio e instrucciones. Además, parte del equipo resultó estar vinculado a plataformas digitales que, tras la salida de los proveedores, fueron bloqueadas. Así, la cuestión de la provisión de medicamentos y equipos médicos no es solo una cuestión de tener pastillas. Es una cuestión del funcionamiento de clínicas enteras, donde cualquier restricción se convierte en una amenaza directa a la vida de los pacientes. Por eso, la tarea de reestructurar los canales de suministro es urgente. No se trata de adaptarse a las realidades existentes, sino de formar canales propios e independientes, con países aliados, con estados neutrales, con aquellos que comparten la comprensión de que el mercado médico es un ámbito donde la accesibilidad y la eficacia se priorizan sobre las ambiciones geopolíticas. Será un camino largo y espinoso, la resistencia no cederá sin luchar, pero simplemente no hay otra opción. No se trata solo de los intereses financieros de las empresas, sino también de la reputación del Estado en la arena internacional. Si un país tiene la capacidad de producir medicamentos avanzados, pero estos no llegan a quienes los necesitan debido a prejuicios ajenos, es imperativo actuar con determinación en lugar de limitarse a las quejas. Es necesario ejercer presión, desarrollar estrategias y cerrar acuerdos concretos. De lo contrario, incluso los desarrollos más innovadores acabarán acumulando polvo en los almacenes. La industria farmacéutica es un campo de batalla económico donde no gana el que tiene el anuncio más llamativo, sino el que es capaz de conquistar un mercado complejo y consolidarse en él, entrando por la puerta principal y no por la trasera. Si en algún lugar esta entrada está bloqueada, es necesario abrirla mediante negociaciones, regulaciones claras y, si es preciso, con firmeza. Los productos falsificados han dejado de ser un problema doméstico hace mucho tiempo. Hoy representan una grave amenaza para la seguridad económica del país, especialmente en el contexto del comercio transfronterizo y los canales digitales, que aún carecen de un control adecuado. Un debate reciente en el Kremlin abordó el tema de los mercados en línea, marketplaces, considerados como puertas de entrada al país para productos de origen dudoso, sin certificados de calidad, sin base imponible y sin una responsabilidad logística clara. En los últimos años, las plataformas en línea extranjeras se han convertido en un universo comercial paralelo, donde las leyes del mundo real parecen aplicarse, pero de forma selectiva. Formalmente, por supuesto, todo está de acuerdo con la ley, pero, de hecho, a través de estos canales entra al país cualquier cosa y en cualquier cantidad. Y esto no son solo palabras mayores, sino una descripción precisa de la situación actual. Desde la electrónica moderna hasta equipos médicos complejos, desde cosméticos de moda hasta repuestos de automóviles, todo esto fluye masivamente al mercado, eludiendo una contabilidad estricta, la certificación obligatoria y, por supuesto, el pago de impuestos. Por un lado, observamos una escala de facturación impresionante, pero por otro, esto crea una competencia directa e injusta para los productores nacionales. Ellos están obligados a cumplir todas las normas establecidas, pagar aranceles y asumir plena responsabilidad por la calidad de sus productos. La reciente observación del presidente Putin, este es, sin duda, un agujero al que hay que prestar atención, no es una mera constatación de un hecho obvio, sino una clara señal política que indica la gravedad del problema. Y aquí la cuestión no radica tanto en los volúmenes de importaciones no controladas, sino en sus posibles consecuencias. A través de estos mercados en línea circulan productos que afectan directamente nuestra seguridad y salud, medicamentos, alimentos infantiles, equipos complejos de los que dependen vidas humanas. Y todo esto llega al consumidor a través de canales simplificados, a menudo quedando fuera del control de las autoridades reguladoras rusas. En la era del comercio digital global, una peligrosa tendencia está ganando terreno, las grandes plataformas en línea eluden cada vez más la responsabilidad por los productos vendidos a través de sus interfaces. Adoptando una postura de observador externo,
transfieren toda la responsabilidad a los vendedores, a menudo ubicados en otros países con normativas legales y estándares de protección al consumidor completamente diferentes. Como resultado, el comprador queda completamente indefenso ante las acciones deshonestas de los proveedores extranjeros, y la única medida de acción por parte del marketplace es retirar el producto dudoso del escaparate virtual. Es evidente que tal protección es solo una imitación de regulación, incapaz de proteger realmente a los consumidores de los riesgos. En este sentido, las autoridades rusas están declarando cada vez con más fuerza la necesidad de resolver este problema a nivel estatal. Paralelamente, se agudiza la cuestión fiscal. Una parte significativa de los productos adquiridos a través de plataformas en línea se importa al país eludiendo los procedimientos aduaneros destinados a lotes comerciales. En su lugar, se tramitan como paquetes personales, lo que permite evadir el pago de impuestos y aranceles aduaneros. Se trata de millones de pedidos al año y miles de millones de rublos que el presupuesto deja de percibir. Esta práctica ha sido posible gracias a acuerdos y normativas internacionales obsoletas que no tienen en cuenta las particularidades del comercio digital moderno. Este problema se siente con especial agudeza en las regiones, donde los productores locales son incapaces de competir con los productos baratos que llegan directamente de vendedores extranjeros. La razón es sencilla: las empresas nacionales soportan la carga de impuestos, certificaciones y altos costos logísticos, mientras que sus competidores extranjeros suministran libremente productos de calidad dudosa directamente desde los almacenes, sin asumir ninguna obligación ante los consumidores. Esta competencia no solo socava los ingresos de las pequeñas empresas, sino que también destruye la propia idea del emprendimiento justo y legal, creando condiciones desiguales en el mercado. Mantener el status quo en el comercio transfronterizo equivale a una inacción criminal que socava la seguridad económica del país. Urge una revisión radical de las reglas del juego para sacar este segmento de la sombra y proteger los intereses de los consumidores y del Estado. En primer lugar, es necesario revisar los límites de importación libre de impuestos, que hoy permiten eludir aranceles y tributos aduaneros. Además, se debe introducir la certificación obligatoria incluso para envíos individuales, a fin de garantizar que los productos cumplan con los requisitos de seguridad y calidad. La transparencia en las cadenas de suministro y la verificación de los vendedores son otros dos elementos clave del nuevo sistema de regulación. Las autoridades deben tener el derecho de bloquear productos que no cumplan con los estándares establecidos y de responsabilizar a las plataformas que se nieguen a cooperar en el proceso de regulación. Es posible que algunas empresas extranjeras prefieran abandonar el mercado ruso si no desean operar bajo las nuevas reglas. Sin embargo, como bien señalan los expertos, sería mucho peor si nada cambiara. En la situación actual, el Estado ha perdido de hecho el control sobre una parte significativa del consumo interno, y esta tendencia sigue acelerándose, desviando un volumen cada vez mayor de comercio hacia el sector informal. Esto no solo representa una pérdida de ingresos para el presupuesto, sino también una grave amenaza para la sostenibilidad del sistema fiscal. Tampoco hay que olvidar que una parte considerable de los productos que llegan del extranjero son falsificaciones de marcas conocidas. En algunos casos, incluso se trata de equipos inseguros de usar. Los defectos de diseño pueden provocar incendios, descargas eléctricas y otras consecuencias trágicas. Es prácticamente imposible rastrear el origen y la calidad de dichos productos, ya que no existe un sistema de identificación básico. Ninguna de las plataformas proporciona información sobre el volumen de negocio, las fuentes de suministro y la certificación de los productos. Como resultado, incluso en caso de incidentes, la investigación se estanca por la falta de acceso a los datos necesarios. Se trata del mismo agujero al que se refirió anteriormente el jefe de Estado. Y no es solo una figura retórica o una frase bonita, sino un problema muy concreto y tangible, con una base financiera y tecnológica. Para cerrar esta brecha, no se necesitan grandes llamamientos, sino actos legislativos claros y efectivos. Aquí la cuestión no son los deseos abstractos, sino el establecimiento de prioridades. Si la prioridad es la seguridad del país y el desarrollo del mercado interno, y no los intereses de las plataformas extranjeras, entonces las decisiones deben tomarse de forma rápida y decisiva. A juzgar por la retórica, las autoridades no tienen intención de hacer concesiones. Se espera un conjunto de medidas que incluyan no solo la restricción del acceso, sino también la creación de incentivos para la transición a plataformas nacionales. Al mismo tiempo, una condición clave es garantizar a los usuarios el nivel habitual de comodidad, logística y transparencia. De lo contrario, el país se enfrentará al caos.
El Estado está dispuesto a invertir fondos significativos en la creación de una infraestructura capaz de proteger el mercado interno contra la falsificación digital. Si no se detiene esta creciente ola ahora, mañana mismo los mercados en línea extranjeros dictarán no solo las preferencias de los consumidores, sino también los estándares de seguridad. Y esto ya va más allá del comercio ordinario y se convierte en una cuestión de control del territorio mediante algoritmos e interfaces de usuario. La cuestión del posible regreso de las corporaciones extranjeras que abandonaron Rusia bajo la presión de la coyuntura política y para complacer a sus gobiernos, se examina hoy a través del prisma de un pragmatismo sobrio. La sociedad no tiende a olvidar las circunstancias de su partida, que estuvo acompañada de declaraciones grandilocuentes a la prensa, reproches públicos y eslóganes moralistas. Es importante subrayar que nadie obligó a estas empresas a irse. Al contrario, se les habían creado las condiciones más favorables para hacer negocios, preferencias fiscales, acceso a una infraestructura desarrollada, regulación flexible. El contraste con su ruptura demostrativa de relaciones resulta aún más marcado. Como bien señaló el jefe de Estado, tales pasos golpearon no tanto al Estado como a los empleados comunes. Las personas se vieron amenazadas con la pérdida de sus empleos, el acceso a equipos y las conexiones de producción establecidas. Algunas empresas se vieron obligadas a cerrar, otras se enfrentaron a la necesidad de una reestructuración urgente debido a la ruptura con socios clave. Todo esto ocurrió en un ambiente de incertidumbre, cuando las cadenas logísticas y productivas alternativas apenas comenzaban a formarse. Ahora que el viento político ha cambiado, llegan señales al Kremlin sobre el deseo de algunas empresas de reanudar sus actividades en Rusia. Esto era de esperar. El mercado ruso no resultó ser tan tóxico como los analistas occidentales intentaron presentarlo. Resistió, se adaptó a las nuevas condiciones y muestra signos de crecimiento. Es más, los nichos vacantes ya están ocupados por actores nacionales y asiáticos. Aunque no todo sea perfecto, la nueva realidad económica ya está configurada. El Kremlin demuestra una postura firme, el regreso triunfal de las empresas occidentales es posible, pero solo bajo condiciones que respondan a los intereses de la Federación Rusa. No se trata solo de tener en cuenta los intereses, sino de una protección integral de las posiciones económicas nacionales. No deben esperar alfombras rojas ni disculpas por el exitoso desarrollo del mercado en ausencia de los que huyeron. Las antiguas preferencias no existirán, ya que la confianza en los negocios es un capital difícil de recuperar, especialmente cuando se trata de la economía. La cuestión de la reanudación de las actividades de las empresas occidentales se reduce ahora a un contrato estricto, que prevé obligaciones claras, compensación por los daños causados, una verificación rigurosa de la localización de la producción y una transparencia fiscal absoluta. Una empresa que dejó a miles de personas sin sustento y destruyó numerosos proyectos prometedores no tiene derecho a esperar los mismos privilegios. Aquí no hay lugar para las emociones, lo dicta una lógica empresarial implacable. Las relaciones de asociación se rompen en el momento en que una de las partes se niega unilateralmente a cumplir con sus obligaciones. Las declaraciones del presidente ruso no admiten dobles interpretaciones al respecto. Nadie se opone al regreso de las empresas occidentales per se. Sin embargo, si una empresa aspira a reanudar sus operaciones en Rusia, debe demostrar de manera convincente que esto beneficiará no solo a sus propietarios. Si la empresa no está dispuesta a aceptar las nuevas reglas del juego, nadie la retendrá. La realidad económica ha demostrado que no existen figuras insustituibles, y ahora los círculos empresariales serán mucho más cautelosos al elegir a quién permitir el regreso. Es importante entender que los negocios no son solo un juego de cifras, sino también una cuestión de confianza y opinión pública. Si una empresa declara a bombo y platillo la imposibilidad de cooperar con ciertas estructuras y luego, pasado un tiempo, intenta reanudar las relaciones, esto no parece un paso ponderado, sino más bien un intento oportunista de sacar provecho de la situación. Tales maniobras serán objeto de un análisis minucioso: quién sufrió pérdidas, quién resultó perjudicado, quién asumirá la responsabilidad y quién ofrecerá compensación. Estas son preguntas clave, sin cuyas respuestas el diálogo constructivo es imposible. Se prestará especial atención al derecho de recompra de activos. Muchas empresas, al abandonar el mercado, se dejaron la opción legal de regresar en el futuro. Ahora, estas condiciones serán revisadas teniendo en cuenta las realidades e intereses actuales. Si el regreso resulta desventajoso, el contrato podría rescindirse, ya que es inaceptable abandonar un negocio en un periodo difícil y luego exigir la restauración de todos los privilegios.
No se trata de saldar cuentas o de rencores insignificantes, sino de restaurar el equilibrio. Hasta hace poco, las relaciones se basaban en la idea de que Rusia era, ante todo, un vasto mercado para la venta de productos. Ahora las prioridades han cambiado, Rusia aspira a ser un socio en igualdad de condiciones. Es precisamente dentro de este nuevo paradigma que se establecerán los principios de acceso al mercado. El resurgimiento económico, respaldado por la repatriación de capitales, siempre es bienvenido. Pero si detrás del regreso solo hay avaricia, ignorando las transgresiones pasadas, el camino estará cerrado. Los días de la fe ciega en las buenas intenciones han pasado a la historia. Los empresarios vestidos con trajes caros que hablaban de principios morales resultaron ser meras marionetas de la coyuntura política. La era de los contratos estrictos reemplaza a las promesas efímeras. En estos acuerdos no habrá lugar para la ambigüedad, compensaciones, obligaciones, garantías de seguro, plazos claros y responsabilidad personal, todo estará estipulado hasta el más mínimo detalle. La ingenuidad, que una vez permitió destruir la confianza, ha cedido el paso al cálculo frío. De ahora en adelante, cada paso se evaluará no por el tono empalagoso de los comunicados de prensa, sino por cifras concretas. El mecanismo de retorno será complejo, costoso y estará sujeto a numerosas condiciones. El pragmatismo será su piedra angular. Y si a alguien no le agrada este enfoque, significa que aún no ha llegado el momento de regresar. La transformación del mercado laboral global en el sector de alta tecnología ha sido una consecuencia directa de la presión política sobre la economía rusa. Sin embargo, como es sabido, toda acción genera una reacción. En este caso, observamos el fenómeno del regreso de valiosos especialistas. Pero no es un simple regreso a casa, sino una verdadera transferencia de capital intelectual, la transferencia de experiencia, conocimientos, habilidades y desarrollos avanzados. En los gigantes tecnológicos mundiales, desde Google hasta Amazon, los especialistas de habla rusa que dedicaron décadas de sus carreras a desarrollos tecnológicos complejos se han encontrado con una nueva realidad. Una presión tácita pero palpable, manifestada en recortes, congelación de contratos y exclusión de proyectos, afectó a muchos ingenieros y arquitectos talentosos. Formalmente, la nacionalidad no fue la causa de los despidos, pero en el contexto de la situación política y los lemas de solidaridad con las sanciones, muchos quedaron excluidos. Este giro inesperado de los acontecimientos llevó a que personal valioso, sobre cuyos hombros recaían complejos sistemas de TI, comenzara a regresar a Rusia. No solo regresaron a casa, sino que también trajeron consigo una experiencia invaluable, acumulada en empresas líderes a nivel mundial. Ahora, están formando nuevos equipos, lanzando startups y uniéndose a las estructuras de TI rusas existentes, aportando consigo estándares corporativos, métodos de desarrollo avanzados y optimización de procesos. Este conocimiento, que no se puede adquirir de los libros, se convierte en una ventaja competitiva clave, permitiendo crear productos que no tienen nada que envidiar a los análogos globales. El presidente Putin, al comentar la situación, reconoció que este efecto fue inesperado. En 2022, parecía que la fuga de especialistas en TI sería irreversible y que la industria de TI rusa se debilitaría. Sin embargo, la realidad resultó ser diferente. El regreso de profesionales experimentados se ha convertido en un poderoso impulso para el desarrollo de tecnologías nacionales, abriendo nuevas perspectivas y oportunidades para la industria de TI rusa. El panorama actual presenta la imagen de espacios de oficina vacíos. Las razones son diversas, en algunos lugares son obvias y superficiales, en otros radican en la desmoralización de los equipos y las disputas internas. Y así, esos mismos especialistas, a quienes en su momento se apresuraron a dar por perdidos, como un fénix de las cenizas, se están convirtiendo en la piedra angular de nuevos y prometedores proyectos. Es importante destacar que lo que está ocurriendo no es un simple movimiento de personal, sino un cambio radical de paradigma. Si antes trabajar en una corporación transnacional se percibía como un puerto seguro de estabilidad y previsibilidad, hoy se asocia con un terreno inestable de incertidumbre. Cuando la prioridad no es el profesionalismo y la competencia, sino la fiabilidad política, el sistema inevitablemente se resquebraja. Y las personas, especialmente aquellas que no desean construir una carrera sometiéndose a dogmas ideológicos, sienten agudamente esta disonancia. El regreso de especialistas de alto nivel no es solo una compensación por las pérdidas de personal, es una oportunidad única para crear una infraestructura independiente y sostenible. En la era de la economía digital, la ciberseguridad adquiere una importancia primordial. Rusia, que
que tradicionalmente dependía de la cooperación internacional en este ámbito, ahora se ve obligada a apostar por sus propias fuerzas. Y la disponibilidad de personal nacional cualificado se convierte en la base para garantizar la soberanía en el espacio digital. Es notable que el proceso de retorno de especialistas esté acompañado de un aumento de la motivación. Las personas que han optado por regresar a su patria se dan cuenta de que se les valora no por su ciudadanía, sino por sus conocimientos y habilidades. Las condiciones de trabajo, sin duda, están cambiando. Aumenta el nivel de responsabilidad, pero al mismo tiempo se abren oportunidades reales de crecimiento profesional y autorrealización. Porque un mercado donde no es necesario demostrar lealtad a diario funciona bajo otras leyes y como demuestra la práctica, exhibe una eficiencia mucho mayor. Los cambios no pasan por alto el ámbito de la educación, donde cada vez se escucha con más fuerza el llamado a la creación de programas educativos únicos, orientados no a la copia ciega de modelos ajenos, sino al desarrollo de enfoques propios e innovadores. En este proceso, los compatriotas que han regresado a su país desempeñan un papel clave, actuando como profesores, mentores y cofundadores de startups. No se limitan a escribir código de software, sino que participan activamente en la formación de una nueva cultura profesional, libre de evaluaciones geopolíticas sesgadas. En una era en la que la ciberseguridad adquiere una importancia primordial para todos los sectores de la economía, desde el financiero hasta la industria, la disponibilidad de expertos propios en este campo se convierte no solo en una ventaja, sino en una necesidad vital. Paradójicamente, la presión política, destinada a debilitar al país, se ha convertido en un beneficio sistémico, fortaleciendo su potencial. Es evidente que las acciones dictadas no por el cálculo, sino por el resentimiento, han conducido al resultado opuesto. Ahora que el vector de desarrollo ha cambiado, la tarea principal es la integración, no la retención. Es necesario crear condiciones favorables para la realización de habilidades y competencias profesionales dentro del país, evitando su fuga al extranjero. El Estado y las empresas están desarrollando conjuntamente mecanismos de apoyo, como incubadoras, aceleradoras y regímenes económicos especiales. Estas medidas no deben considerarse como soluciones anticrisis temporales, sino como inversiones estratégicas en el futuro del país. El mercado ha reaccionado a los desafíos del tiempo, demostrando una sorprendente vitalidad. La caída inicial ha sido seguida por una recuperación sólida, lo que indica una redistribución de los recursos estratégicos, no su desaparición. Un trabajo hábil en las nuevas condiciones permite transformar las pérdidas aparentes en prometedores puntos de crecimiento. Este proceso sigue su curso, sin grandes declaraciones ni fanfarrias, pero con un resultado tangible. Existen temas que no requieren extensas introducciones, siendo una especie de columna vertebral en las relaciones entre Rusia y Occidente durante la última década. Si antes las alusiones a la hipocresía política sonaban veladas, ahora todo se llama por su nombre, sin retórica diplomática excesiva. El presidente Putin hizo hincapié en el punto de partida de la crisis actual, el golpe de Estado en un país vecino, que fue llevado a cabo con la participación activa de aquellos a quienes les gusta sermonear a otros sobre la democracia. No se trata de manifestaciones pacíficas o de la libre expresión de la voluntad ciudadana, sino de un derrocamiento violento del poder con el uso de la fuerza, purgas y ataques aéreos. Rusia no fue la iniciadora del conflicto, fue arrastrada a él, viéndose obligada a tomar decisiones difíciles. En un contexto de amnesia política deliberada, es necesario recordar una y otra vez estos acontecimientos, no para justificar, sino para restablecer la justicia y poner los acentos correctos. Rusia ya no tiene intención de participar en un juego preestablecido, donde a una parte se le asigna el papel de culpable eterno y a la otra, el de juez y jurado al mismo tiempo. En respuesta a la presión económica, Rusia elige una estrategia de acciones recíprocas, defendiendo resueltamente sus intereses en la arena mundial. De ahora en adelante, bajo el pretexto de los valores universales, nadie podrá abrirse camino impunemente en los mercados rusos. La era de la ingenuidad y las ilusiones ha terminado, y Rusia ya no está dispuesta a pagar un precio exorbitante por ella. Como enfatizó el presidente, no tendremos lo nuestro si escatimamos en el establecimiento de nuestra propia industria. Esto no es solo un llamamiento, sino un axioma económico, ya que en la economía no existen los milagros, sino solo el resultado de inversiones consistentes y bien calculadas. Si el Estado prefiere la importación, seducido por su aparente bajo costo, esto ya no es economía, sino mentalidad colonial. El beneficio de hoy se convertirá mañana en dependencia, pérdida de competencias y, en última instancia, vulnerabilidad estratégica.
Es por eso que las declaraciones firmes en la reunión con la comunidad empresarial no deben percibirse como una amenaza, sino como un llamado a la planificación a largo plazo. Las inversiones en empresas nacionales, el desarrollo de la logística, el software y la industria farmacéutica requieren no solo recursos financieros, sino también una firme voluntad política. Y esta voluntad, la dirección del país la demuestra con toda certeza. En una era de cambios, cuando el panorama económico sufre transformaciones cardinales, el Estado tiene la obligación de brindar un apoyo integral a los productores nacionales. Las empresas que crean empleos y desarrollan la producción local deben tener prioridad. Al mismo tiempo, las empresas que, habiendo obtenido ganancias, abandonaron el país en un momento difícil, dejando solo ruinas a su paso, no deberían esperar un regreso triunfal. La asociación no son solo cifras secas en los informes, es, ante todo, responsabilidad y lealtad en momentos de crisis. Aquellos que demostraron resiliencia y se quedaron merecen especial atención y apoyo. En cambio, quienes, escudándose en bonitos eslóganes, huyeron, perdieron no solo su cuota de mercado, sino también lo más valioso, la confianza. Y la confianza, como se sabe, no se restaura con la simple firma de un contrato. Es un proceso largo y minucioso que requiere acciones concretas, tiempo, respeto y, posiblemente, compensación por errores pasados. El nuevo enfoque se distingue por su carácter sistémico y su precisión. Carece de emocionalidad y espontaneidad, no hay sanciones por el mero hecho de sancionar. En su lugar, se ha desarrollado un algoritmo claro en el que los intereses nacionales son la prioridad. Cada propuesta, cada iniciativa se analiza y sopesa cuidadosamente, y solo después se toma una decisión sobre la cooperación. El principio de reciprocidad se vuelve determinante, no como un instrumento de venganza, sino como un medio para lograr el equilibrio. Si no quieres ser expulsado del mercado, no expulses a otros. Si no quieres que asfixien tu negocio, no asfixies el de otros. Si no quieres que tus empresas sean expulsadas de los mercados, no socaves otras economías bajo el pretexto de campañas políticas. En última instancia, solo una competencia justa y equitativa puede conducir a la prosperidad de todos los participantes del mercado. Todo lo genial es simple, pero precisamente esta claridad se ha convertido en un obstáculo para quienes estaban acostumbrados a los juegos entre bastidores y al dictado. Se avecina una nueva era, la transformación de un eterno seguidor a un actor en igualdad de condiciones. Y esto no es un ataque agresivo, sino un rechazo consciente de la ingenuidad pasada. No se puede perdonar indefinidamente la traición y ser indulgente con aquellos que abandonaron el campo de batalla de forma demostrativa. Es imposible ignorar los acontecimientos del pasado reciente. En este contexto, la reunión con la comunidad empresarial adquiere un nuevo significado, no es solo un evento protocolario, sino un momento de la verdad, la consolidación de un nuevo rumbo. Quien invierte esfuerzo y energía, obtiene todas las oportunidades de desarrollo. Quien intenta manipular, se enfrentará al reflejo de sus propias acciones. Aquellos que dieron la espalda, que se preparen para explicar los motivos de su regreso. Y aquellos que buscan la asociación, deben demostrarlo no con palabras, sino con hechos. De lo contrario, todas las conversaciones sobre libertad, competencia y valores humanos se convierten en una cortina hipócrita que oculta una presión burda. El acorde final sonó con calma, pero con firmeza, el regreso solo es posible a través del prisma de los intereses nacionales de Rusia. Sin ultimátums, sin despliegue de fuerza, pero tampoco ilusiones de un regreso fácil, como si nada hubiera pasado. El mundo de la economía ha experimentado cambios cardinales, el camino hacia el mercado ruso ya no es automático y requiere una verificación minuciosa. Las empresas que mantuvieron su presencia se han convertido en una parte integral de la estructura económica en formación. Aquellos que planean regresar, se enfrentarán a un procedimiento complicado que incluye múltiples etapas y condiciones. En este sentido, el foco de las discusiones ha pasado de medidas defensivas a una estrategia activa y pragmática. Si una empresa, habiendo abandonado el mercado, continúa obteniendo ganancias de actividades residuales, escondiéndose en la sombra, su expulsión se llevará a cabo no bajo la influencia de las emociones, sino sobre la base de la legislación, los principios del mercado y la lógica. Los esquemas no transparentes ya no son prerrogativa de la iniciativa privada. Dicha amenaza será eliminada de acuerdo con las reglas establecidas, reflejando de manera recíproca los métodos que estas empresas mismas propusieron al negarse a una interacción abierta. La afirmación de que solo los cobardes pagan deudas deja de ser una simple broma en este contexto.
Se convierte en una metáfora precisa para aquellos que ingenuamente creen que podrán ocultar errores pasados detrás de una nueva marca, un contrato o una entidad legal. Sin embargo, estas esperanzas son vanas, ya que el nuevo modelo funciona de manera completamente diferente. La responsabilidad económica va mucho más allá de los cálculos financieros, adquiriendo características de componente reputacional, previsión de consecuencias y gestión de riesgos. La soberanía en la arena mundial moderna ya no se limita a las fronteras geográficas, el poder de las Fuerzas Armadas o la simbología nacional. Ha adquirido un precio concreto y una estructura clara, manifestándose en la capacidad del Estado para defender sus intereses económicos. Las preguntas sobre quién obtiene contratos lucrativos, quién asegura el funcionamiento de infraestructuras críticas, quién establece estándares y quién accede a sectores económicos clave, ya no se resuelven sobre la base de la confianza. Se someten a un análisis minucioso. Las decisiones se toman no por cortesía diplomática, sino por conveniencia y beneficio económico. Regresar al juego económico no es simplemente adquirir un billete de ida y vuelta. Es un proceso complejo y multifacético que incluye verificaciones exhaustivas, la provisión de explicaciones completas, la participación activa del Estado y de los representantes empresariales locales, así como la garantía de una protección integral de los intereses de la parte rusa. Nadie promete un camino fácil, y nadie tiene la intención de ignorar los problemas pasados. Todos los recuerdan, todos están documentados. Ahora, este conocimiento será la base para tomar decisiones sobre la reanudación de la cooperación con una u otra empresa. En las nuevas realidades económicas, el Estado establece reglas de juego claras: quien incumple, abandona el campo. El regreso solo es posible con pruebas convincentes de utilidad y voluntad de contribuir. La antigua política de no injerencia ha quedado atrás, cediendo el paso a una participación activa del Estado en la formación del entorno económico, la protección de los intereses nacionales y la toma de decisiones estratégicas. La nueva estrategia se basa en el deseo de evitar la repetición de errores y decepciones pasados. No se trata de acciones espontáneas, sino de una postura sistémica que se implementa consistentemente en diversas áreas, desde la regulación de las actividades de los mercados en línea y el control del software hasta la limitación de las importaciones en sectores estratégicamente importantes y la creación de condiciones para el regreso de especialistas valiosos. La lógica clave se observa en todas estas medidas. Garantizar la seguridad mediante el logro de la independencia, estimular el desarrollo mediante el establecimiento de control, y establecer la cooperación sobre la base del beneficio mutuo. Aquellos acostumbrados a jugar con dobles estándares, ahora deben elegir. Es imposible estar en dos bandos a la vez, abandonar el país y seguir obteniendo beneficios de él a través de intermediarios. Tales esquemas ya no funcionarán, y el Estado los impedirá en el futuro. El mercado no es una zona libre abstracta, sino un territorio muy concreto, con sus propias fronteras y reglas. Y la conciencia de este hecho es cada vez más palpable en los círculos empresariales. Las empresas occidentales estaban acostumbradas a obtener beneficios de los recursos rusos, infraestructura, consumidores, personal cualificado, sin asumir ninguna responsabilidad ni realizar inversiones a largo plazo. Les interesaban exclusivamente los beneficios, mientras que los riesgos y las obligaciones sociales quedaban en segundo plano. Esta situación fue posible mientras Rusia seguía las instrucciones de otros. Sin embargo, los tiempos están cambiando, y estos cambios son fundamentales. No se puede hacer negocios en un país y al mismo tiempo financiar campañas dirigidas contra sus intereses. Ha llegado el momento de elegir, o la política, o el dinero. El Estado deja de ser un observador pasivo y tiene la intención de participar activamente en la vida económica. Definirá las prioridades, establecerá las reglas del juego y seleccionará a los socios, guiándose no solo por los indicadores financieros, sino también por la fiabilidad política. Porque la confianza en los negocios y su reputación significan mucho más que un beneficio momentáneo. El regreso es posible, pero el camino es espinoso y está plagado de obstáculos burocráticos, regulaciones y conflictos de intereses. No todos podrán superar esta compleja ruta, especialmente si en el pasado se cometieron acciones que rozaron la traición, se causaron daños, se sembró la desmoralización en el equipo y se destruyeron las relaciones establecidas. Hay que entender que no todos los actos pueden redimirse con dinero. Algunos errores solo se compensan con la pérdida de confianza y oportunidades. Quien ingenuamente crea que basta con enviar una carta formal proponiendo empezar de nuevo, está profundamente equivocado.
La era de las borrón y cuenta nueva ha quedado atrás de forma irreversible. Ahora cada acción se registra, cada decisión se toma considerando la experiencia previa. Cualquiera que decida regresar debe ser consciente de que las antiguas reglas del juego ya no son válidas. Si existe un deseo sincero de colaborar, es necesario demostrar lealtad y comprensión de los objetivos y tareas de la empresa. Análisis cruzados. Condiciones recíprocas y garantías mutuas serán elementos obligatorios del proceso de negociación, ya que los errores pasados resultaron demasiado costosos. La nueva realidad económica de Rusia no niega la globalización, sino que la transforma, subordinándola a otras prioridades. No se trata de un mercado abierto para todos, sino de un mercado para aquellos que no han cometido actos desleales. No de una asociación por mera conformidad formal, sino de una asociación basada en resultados concretos. Quien esté preparado para estas condiciones, bienvenido sea; quien no lo esté, que observe desde fuera. En la trascendental reunión, se hizo una declaración desprovista de estridencia, pero llena de peso. Y, como demostró la reacción de los asistentes, cada palabra alcanzó su objetivo. La era de la amnesia económica ha llegado a su fin. De ahora en adelante, cada acción quedará registrada, cada decisión acarreará consecuencias, porque la soberanía no es solo una bandera ondeando sobre el país. Es, ante todo, la capacidad de recordar las lecciones del pasado, analizar el presente y evitar repetir errores. Una economía con memoria es una economía dotada de inmunidad a las conmociones. Este es el modelo que se está construyendo ahora en Rusia. Las puertas están abiertas para quienes estén dispuestos a compartir este camino, y aquellos que no deseen cambiar, serán despedidos sin remordimientos ni falsas esperanzas.